Muy bien, vamos a retomar la clase entonces. Vamos a empezar con los halógenos. Vamos a empezar con los halógenos. Halógenos significan formadores de sales. Y aquí tenemos entonces la tabla periódica. Y aquí están los halógenos en este sector, pueden mirar. Números ordinales, 17 y 7 en romano, ¿cierto? En cuanto a su configuración electrónica, podemos decir de que cuando estos elementos, que son el flúor, cloro, bromo, yodo y el astato, ganan electrones y forman aniones, ¿no es cierto? A ellos les falta un electrón para completar su octeto. Entonces, en todo momento están buscando cómo conseguir ese electrón. Esta es su configuración electrónica en ese cuadrado, en el P5, que ya ustedes lo han aprendido en química básica. Entonces, ellos están buscando electrones, buscando cómo compartir cómo completar su octeto. Así voy a pasar rápido yo las diapositivas, ¿no es cierto? Y después ya las pueden revisar ustedes. Son no metales, ahí está en la imagen. Son muy reactivos, altamente tóxicos, tienen diferentes estados de agregación, son electronegativos. Y vean ustedes esto último, son oxidantes, ¿cierto? Cuando nos referimos a ellos, son oxidantes. Y aquí para ver los tamaños de los átomos, vean ustedes, flúor, cloro, bromo y yodo. Al astato poco lo nombramos porque es un elemento de vida corta. Todos me escuchan, ¿no? Sí, Inge. Ingeniero. Gracias. Sí, Inge, se escucha. Entonces, vean Sí, ustedes, ingeniero. el flúor, gracias, el flúor comparado con el yodo tiene un átomo más pequeño. El átomo más grande es el del yodo. Aquí están sus mediciones. El radio atómico aumenta al aumentar el número atómico, ¿no? Y vean ustedes las otras características también cómo va cambiando. De todas formas, que quede claro que el átomo de yodo es el átomo más grande comparado entre ellos, entre los halógenos. El átomo de flúor es el más pequeño. Son altamente reactivos los halógenos. Son altamente reactivos los halógenos. Aquí, por ejemplo, vamos a decir de que la reactividad y la toxicidad de los halógenos disminuye con el aumento del número atómico, ¿no? A medida que vamos bajando flúor, cloro, bromo, yodo, entonces disminuye, dice, la reactividad y la toxicidad. Entonces, ¿cuál será el más reactivo y cuál será el más tóxico? Entre el flúor, cloro, bromo y yodo. El flúor, ¿no es cierto? Eso quiere decir esto de acá. Aquí está escrito, el flúor es el elemento más reactivo de los halógenos. Como es un gas, pues el enlace entre cada átomo es débil, entonces hay una fuerza que tiende a separarlo. El radio atómico del flúor es más pequeño. Entonces estamos sacando importantes conclusiones ya, de que el flúor es el más reactivo y tiene el átomo más pequeño. Siempre comparado entre ellos, de ellos estamos hablando, de los halógenos. Aquí ven ustedes cómo cuando está solo el compuesto, o sea, en estado elemental, siempre se escribe con su índice 2. Si me refiero al flúor o al cloro, entonces F sub 2, cloro sub 2. Ese sub 2, ¿qué quiere decir? Un átomo más otro átomo conforman una molécula. Y cada uno completa, ven ustedes, 8 electrones, 2, 4, 6, y los compartidos acá son 8. Muy bien. Es muy reactivo entonces el flúor. Veamos el tema de la electronegatividad, que esto lo han aprendido en química básica, esta propiedad. La electronegatividad es una medida de la fuerza con la que un átomo atrae un par de electrones. Aquí vean ustedes, flúor, cloro, bromo, yodo. Y aquí nos han hecho una representación gráfica de la electronegatividad.
Electronegatividad del flúor, ahí está, 4, dice, ¿cierto? La siguiente barrita es electronegatividad del cloro, 3.2. La del bromo, 3, y la del yodo, 2.7. ¿No? Que están aquí, miren ustedes. Entonces, todo lo que hay acá, lo hemos sacado y lo hemos puesto aquí. ¿Cuál es el más electronegativo, entonces? Es el flúor. ¿Y cuál es el menos electronegativo de entre ellos, entre los halógenos? Es el yodo. Otra conclusión importante que estamos sacando. Entonces, la electronegatividad disminuye a medida que aumenta el número atómico. Es lógico, en este caso disminuye. Por lo tanto, el menos electronegativo es el yodo, el más electronegativo es el flúor, como ya lo hemos señalado. Seguimos. El potencial de reducción. Aquí ven otra conclusión importantísima. Los halógenos son oxidantes. Cuando nos referimos a ellos, cuando están solos, no decimos los compuestos de halógeno. Una cosa es decir los halógenos, nos referimos a este elemento, el cloro, el bromo y el yodo. Cuando decimos compuestos de los halógenos, esa es otra cosa. Entonces, los halógenos son oxidantes. El potencial de reducción estándar disminuye con el aumento del número atómico. Entonces, este va a ser el más reductor. El flúor es más oxidante y el menos oxidante va a ser el más reductor. ¿Alguien quiere entrar? Entonces, conclusiones muy importantes. El flúor es el más oxidante. El yodo el más reductor comparado con esos grupos. Aquí está la conclusión en cuadros, miren ustedes. Vamos a ver. El flúor es el agente oxidante más fuerte, incluso entre todos los elementos que hay, porque tiene la electronegatividad más alta, ¿cierto? Muy bien, veamos ahora el poder de oxidación. Aquí está representado gráficamente y las reacciones. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, el flúor elemental, este es un halógeno también, pero este es un compuesto de un halógeno. Puede ser un cloruro de sodio desde acá, ¿no? Está cloruro de sodio, por ejemplo. Cloruro de cualquier metal puede ser de sodio, de potasio, de bario, de magnesio, pero es un cloruro. Quiere decir que este cloro está combinado con algún elemento, significa, con esta carga. Y este flúor está solito, por eso tiene el subíndice 2. Este es gas. Entonces, flúor más un cloruro, fíjense, este va a desplazar a este, porque este es más oxidante que este. Siempre el más oxidante desplaza al menos oxidante de sus compuestos. Aquí está, lo desplaza. Miren cómo el cloro solito aparece acá, lo desplazó. Y el elemento que acompañaba a este halógeno se quedó con el flúor. Aquí eso quiere decir, si este fuera cloruro de sodio, entonces ¿qué me va a dar acá? ¿Fluoruro de qué me va a dar? Me va a dar fluoruro de sodio, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el cloro? Ha sido desplazado. Siempre el más oxidante desplaza al menos oxidante. Este es más oxidante, este es menos oxidante comparado entre los dos. Ahí está. Ahora vean cómo vamos a comparar. Voy a mirar, quieren ingresar seguramente. Ya. Veamos ahora la reacción entre el flúor y el bromo. Aquí está, flúor con el bromo. Sigue siendo, por supuesto, este el más oxidante. Peor todavía, este es menos oxidante que el anterior. Entonces fácilmente el flúor desplaza también al bromo. Aquí está, lo desplazó al bromo. El elemento que acompañaba al bromo, ¿con quién se quedó? Con el flúor. ¿Por qué? Porque es más oxidante. Y también lo va a desplazar, por supuesto, al yodo. Aquí podemos ver con el yodo. Pero veamos acá cómo se ha hecho otra. Ahora, comparado el cloro con el bromo, ¿cuál es el más oxidante entre el cloro y el bromo? Por supuesto que es el cloro el más oxidante. Por lo tanto, también va a desplazar
a estos dos los va a desplazar el cloro. Aquí lo desplazó al bromo, miren. Y el flúor con el yodo, por supuesto que lo va a desplazar también, lo desplaza. El cloro con el cloro desplaza al yodo. Y entre estos dos, los dos últimos, este bromo es más oxidante que este. Este yodo es más reductor que este. Entonces el bromo lo desplaza al yodo. Aquí está, lo desplazó. Entonces, ¿qué debemos entender de esta diapositiva? De que el más oxidante desplaza al menos oxidante, ¿cierto? Estamos hablando de los halones. Y eso ocurre. Muy bien, el poder de oxidación, entonces, Ingeniero, mayor una preguntita. en el flúor. El flúor, el más oxidante. El yodo, el más reductor, puedo decir, o el menos oxidante. El cloro también es oxidante. O sea, ya hemos dicho al principio, todos los halógenos son oxidantes. ¿Ya? Todos los halógenos. No estamos diciendo compuestos de halógeno, no se olvide. Un compuesto de halógeno es un cloruro de sodio, un cloruro de cualquier elemento, o un halogenuro. No, estamos refiriéndonos cuando están solos, ¿cierto? Son oxidantes. Cuando están formando compuestos, ya veremos después. Entonces aquí, igual reacciones como las que hemos visto en la diapositiva anterior. Miren ustedes, este es una sal, es un bromuro. Aquí está la carga, quiere decir que es un bromuro, un compuesto de bromo, solución acuosa de bromo. Entonces, un bromuro, con su estado mínimo nos están diciendo de que está trabajando. Entonces, reacciona y se inyecta gas cloro, esto quiere decir al bromuro gas cloro. ¿Y qué pasa? El bromo es desplazado. ¿Por qué? Porque el más oxidante desplaza al menos oxidante. Entonces, aquí está, ha sido desplazado y el cloro se combinó con el elemento que acompañaba al bromo. Esto de acá es bromo, el bromo es rojo, ¿sí? Acá está desplazado, miren ustedes. Supongamos que sea bromuro de sodio, por ejemplo. Este es el bromuro de sodio, que es este. Y por aquí se va a inyectar gas cloro, quiere decir gas cloro, reacción. Y aquí este es el resultado. Aquí tendría que venir la flecha acá, ¿no? Y esto es el bromo solito que ha sido desplazado y esto es el cloruro de sodio. Muy bien, siempre el más oxidante desplaza al menos oxidante, tomar en cuenta eso. Aquí está los estados de agregación. Eso quiere decir que algunos son gases, otros son líquidos, otros son sólidos. El flúor y el cloro son gases, ahí está escrito. El bromo es líquido y el yodo es sólido. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es el yodo, el violeta, yodo, vapores de yodo. Este es el bromo. Y el flúor y el cloro más o menos se parecen. El cloro ligeramente verdoso y el flúor una tendencia a ser un poco más amarillento, pero son parecidos en la tonalidad del color. Muy bien, flúor y cloro, entonces gases, líquido, el bromo, y el yodo sólido. Ahí están los colores. Vapores violetas de yodo, este es el bromo, y ligeramente verde, amarillento son el flúor y el cloro. Muy bien. Propiedades químicas de los halógenos. Los halógenos muestran una variación paulatina de sus propiedades químicas a medida que se baja en el grupo. Cuando decimos grupo nos referimos a, ¿se acuerdan? En este sentido, flúor, cloro, bromo, yodo y estato. El flúor presenta propiedades anómalas, tales como su poder oxidante y las bajas solubilidades de algunos fluoruros. Vamos a ver si alguien quiere entrar. Ya nos están diciendo de que el flúor es diferente a sus compañeros de grupo, fíjense. Seguimos en propiedades químicas de los halógenos. Las moléculas de los halógenos son no polares. ¿Ya? Acuérdense, la molécula del agua es polar, por ejemplo. Es polar, por eso es un compuesto excepcional el agua, ¿cierto? En cambio, de los halógenos son no polares. Por eso fácilmente vemos de cómo forman, son muy solubles en compuestos orgánicos.
Las moléculas de los halógenos son no polares. El yodo se disuelve en solventes orgánicos dando soluciones de diferentes colores. Estamos hablando acá del yodo. Fíjense, el yodo en agua es poco soluble. Poco soluble el yodo en agua. Siempre queda residuo. Yodo en tetraclorometano, una coloración intensa muy soluble. Y así en yodo se puede probar la solubilidad de yodo de muchos compuestos orgánicos y es soluble, muy soluble. Y aquí otra forma. Aquí se utiliza el almidón como indicador de la presencia de yodo. Esto lo van a ver cuando vean ustedes materias como químicas analíticas aplicadas, por ejemplo. El almidón común que todos conocemos. Si yo sospecho de que tengo, voy a volver, si yo sospecho de que tengo yodo en alguna solución, le agrego una pequeña cantidad de almidón. Y si aparece un color azul intenso, así como este, entonces digo, sí, tengo yodo ahí. Es un indicador, entonces, el almidón. Es un indicador. Muy bien. Hablemos del bromo. El bromo es líquido de alta presión de vapor. Entonces, yo tengo acá, voy a vaciar este bromo a este vaso. Los vapores son, al momento se desprenden vapores, todo el tiempo se desprenden vapores, altamente tóxicos, corrosivos esos vapores. Hay que tener cuidado cuando se manipulan estos compuestos, estos halógenos. Entonces, el bromo líquido más un yoduro también, el más oxidante desplaza al menos oxidante, ¿cierto? Aquí se puede ver el yodo ha sido desplazado, mira, este es yodo en la reacción. El yodo se disuelve en solventes orgánicos, color púrpura en el fondo, este de acá es el yodo. Siempre los oxidantes desplazan al menos oxidantes, no se olviden eso. Seguimos hablando del yodo. Aquí, por ejemplo, este es un calentador, este es el mismo calentador eléctrico, y este es un vaso de precipitado donde se ha colocado un compuesto de sodio, por ejemplo, de yodo. Puede ser yodo solo que se coloque aquí también, y se calienta, sólido. Es una sal de todas maneras esto, una sal. Se calienta y vean ustedes los vapores de yodo cómo se forman. Y aquí se puede colocar algo complejo se ve. Puedo colocar un vidrio reloj acá. Vidrio reloj con hielo o agua fría encima. O este quitasato que lo han colocado acá, ¿no? Y por dentro debe tener agua fría, algo refrigerante. Entonces se calienta, el yodo se calienta, miren ustedes, sólido. La flecha de arriba tengo que mirar. Voy a pasar de sólido a gas a esta temperatura. Cambia de estado, de sólido a gas. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Ya saben? Evaporación. Se evapora, tiene su nombre cuando pasa de sólido a gas. Se llama sublimación. Sublima el yodo, no pasa por el estado líquido, quiere decir. No pasa por el estado líquido, directo de sólido a gas. ¿No es cierto? Entonces, y aquí está el gas, miren ustedes. Y esos vapores de gas, esos vapores van a venir y se van a pegar en la parte fría, porque aquí dentro de este sistema está frío. Por eso les decía yo, podemos hacerlo más simple esto. Colocar un vidrio reloj acá. Aquí que es lo mismo. Y encima del vidrio reloj, colocar unos 3 pedacitos de hielo, cubitos de hielo. Entonces estos vapores se desprenden de aquí cuando se calientan. Esos vapores vienen y se van a pegar aquí. Ese es el caso inverso ya. Primero, la flecha de arriba. Mira, la flecha de arriba. Quiere decir que cuando se llega a 183 grados Celsius, cuando se llega a esa temperatura, el yodo pasa de sólido a gas. Entonces, estos son los vapores. La flecha de abajo es cuando esos vapores se pegan a la superficie fría. Es la flecha de abajo ya. Estoy yendo del estado gaseoso nuevamente
al estado sólido. ¿Cómo se llama ese proceso? Se puede decir una condensación o una sublimación inversa, ¿no es cierto? Entonces, las dos flechas están representadas en este proceso. Las dos. Voy a repetir por última vez. La de arriba quiere decir cuando se calienta hasta 183 grados Celsius, ya pasa el yodo de sólido a gaseoso. Aquí está, en estado gaseoso, este vapor. La flecha de abajo, ese vapor llegó a esta superficie fría en la parte interna y se condensó, se pegó ahí. Entonces ya estamos pasando de gas a sólido. La flecha de abajo ya es. ¿Y qué se puede observar? Fíjense, aquí está. Esto que está brillando es el vapor que se pegó en la parte interna. Estaba brillando. Aquí levantamos esto y miramos aquí en esta parte. Este vapor se pegó y ha vuelto al estado sólido. Y esto de acá. Entonces es lo mismo. Agarro una espátula y voy a raspar acá y lo voy a obtener. Y tengo el yodo. El vapor de yodo condensa y se obtienen cristales de yodo sólido. Esa es la flecha de abajo, lo que está indicándose aquí, porque hay una superficie fría. Reacciones químicas de los halógenos. Con el agua. Cloro gaseoso más agua, quiere decir gaseoso, agua líquida, quiere decir esto de acá. ¿Ya? Está muy separado acá, pero no importa. Este cloruro con este protón forma el ácido clorhídrico. Quiere decir AC, acuoso quiere decir AC. Entonces tengo dos ácidos. Cuando reacciona el cloro gaseoso con agua, ácido clorhídrico más ácido hipocloroso. Un ácido muy fuerte y un ácido muy débil se forma cuando hay reacción de cloro en agua. Un ácido muy fuerte y un ácido muy débil. Ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Bromo en agua también, ácido bromídrico más ácido hipobromoso. Yodo en agua igual ácido yodídrico, fíjense, estos dos, más ácido hipoyodoso. El estado de oxidación de estos halógenos, ¿cuánto es acá? Hay que saber de memoria. Es 1, ¿no es cierto? Es 1. Pero ¿qué pasa con el flúor? Miren ustedes, importantísimo ver la diferencia. Los tres halógenos más o menos se comportan de esa manera, así. Su ácido muy fuerte y su ácido muy débil acá. Pero el flúor, ¿cómo reacciona? De una manera diferente reacciona el flúor, no como sus compañeros de grupo. El flúor separa el oxígeno del agua. Miren ustedes. Flúor gaseoso más agua. Aquí no me da el ácido hipofluoroso, no existe ese ácido. O si existe, se forma y se desaparece al momento. Me da el ácido muy fuerte, se forma el ácido fluorídrico más oxígeno se forma. Esa es la diferencia del flúor con sus compañeros de grupo. ¿Por qué? Porque es muy fuerte oxidante. Por eso el flúor, ¿cierto? Por su poder de oxidación. Por eso se comporta de una manera diferente. Tomar en cuenta eso. Reacciones con metales. X quiere decir los halógenos. Ya en este caso, ¿qué halógenos? Flúor, cloro, bromo y yodo principalmente. Reaccionan con esta M, ¿qué será? La M por el metal, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo acá con metal, entonces acá está el metal. Se forma la sal metálica. Es una reacción genérica. El flúor y el cloro prácticamente reaccionan con todos los metales. Eso es lo más oxidante, al menos el flúor. Por ejemplo, ¿cómo reacciona con el hierro? El flúor con el hierro, ¿cómo reacciona? ¿Qué se llama este compuesto? A ver, aquí quiero que participen con ustedes, miren. ¿Qué se llama? Fluoruro férrico. Cloruro férrico, muy bien. El estado de oxidación del hierro, ¿cuánto está? 3, claro que 3. Entonces, ¿el hierro qué valencia tiene? ¿Qué valencia tiene el hierro? Más o menos 3.
Muy bien, más 2 más 3. Y aquí el hierro, ¿qué le pasa al hierro? ¿Ha sido oxidado? ¿Ha sido reducido? ¿Qué le ha ocurrido a este hierro en esta reacción? ¿Qué le ha ocurrido? Se ha oxidado. Muy bien, se ha oxidado. ¿Por qué se oxidó? Porque el flúor oxidó al hierro. De cero lo llevó a su máximo estado, miren ustedes. Claro que lo va a llevar a su máximo estado porque es muy buen oxidante el flúor. Es muy buen oxidante el flúor y lo lleva fácilmente a su máximo estado, al hierro. Y miren ustedes el cloro, cómo se comporta con el mismo hierro. También lo lleva a su máximo estado, también, pero ¿qué necesito? Un exceso. En cambio, aquí en la primera no necesito exceso porque es excelente oxidante, más oxidante que el cloro es el flúor. Entonces, el cloro también oxida al hierro a su máximo estado, pero con exceso. Miren ahora ustedes, cuando es cloro limitado lo lleva solamente hasta hierro más 2, no lo lleva a su máximo estado. Y ahora, ¿qué ocurre con el yodo, por ejemplo, o con el bromo? El poder oxidante es mucho menor en el yodo. Por lo tanto, solamente el hierro es oxidado hasta 2. Entonces, ¿quién en estas reacciones que estamos viendo? Se demuestra que el flúor es el más oxidante con esta reacción. ¿Ya? Muy importante ver las diferencias, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Seguimos avanzando. Reacciones con otros halógenos. Quiere decir, por ejemplo, esto, flúoro más cloruro de sodio, porque los dos son halógenos, solo que son diferentes. Este halógeno es prima, es un halógeno, y este otro. Entonces, el más oxidante desplaza al menos oxidante, se cumple lo que estamos diciendo. El flúor va a desplazar a todo, lo hemos visto en la gráfica hace rato. El flúor desplaza a todo. Este desplaza a estos dos, este desplaza solamente a este. Entonces también reacciona entre ellos. Miren ustedes, el cloro con el flúor a temperaturas elevadas forman diferentes compuestos. A temperaturas más elevadas, vean ustedes cómo pueden formar diferentes compuestos. Muy bien. Con el hidrógeno, los halógenos con el hidrógeno, ¿cómo reaccionan? Aquí tenemos una reacción genérica. Aquí tengo una reacción genérica. Halógeno quiere decir esta X. ¿Qué halógeno? Flúor, cloro, bromo y yodo. Con el hidrógeno forman el compuesto, el halogenuro respectivo. Gaseosos son. Entonces, veamos con el flúor. Flúor más hidrógeno. Vamos a ver todo. Cloro más hidrógeno, bromo más hidrógeno. Vamos. Empecemos con el flúor más hidrógeno. Forma el fluoruro de hidrógeno. Y me dicen que es una reacción rápida o lenta. Explosiva, súper rápida, demasiado rápida. Es una reacción química que se manifiesta por una explosión. Entonces, cuando se combinan estas dos sustancias, ocurre una explosión. ¿Por qué hay la explosión? Porque la reacción es demasiado rápida. Yo escucho por ahí un petardo. Es una reacción química, solo que es violenta, es rápida. Por eso hay el sonido. La segunda, el cloro con el hidrógeno, también es rápida, pero no hay explosión, hay liberación de luz, eso es fotoquímica, hay formación de luz. Es rápida, pero es menos rápida que la primera. Bromo de hidrógeno también es rápida, no hay explosión, hay formación de luz, ¿cierto? Eso quiere decir. Ahora acá en el último, el yodo con el hidrógeno, ya no hay formación de explosión ni de luz, es lenta ya la reacción. Entonces así se comportan con el hidrógeno los halógenos, tomar en cuenta. Estos compuestos ustedes ya los han visto cuando estaban en el colegio, de todas maneras van a hacer un repaso para recordar.
no se olviden de la valencia de los halógenos. Menos 1, 1, 3, 5 y 7. ¿Cierto? Y cuando están solos está con el estado 0. Muy bien, entonces aquí con estado menos 1, fíjense, los ácidos hidrácidos los llamados, ¿se acuerdan? Clorhídrico, bromídrico, sulfídrico y otros más que hay. Iodídrico, perdón, y otros más. Ahora, los compuestos oxigenados con los halógenos forman los óxidos, que pueden faltar algunos acá, ¿no? Con estado 1, con estado 3, con estado 5, con estado 7. Y los ácidos, esos óxidos más agua, forman los ácidos oxácidos que se llaman. También estado 1, 3, 5 y 7. Con el estado menos 1 no son oxigenados, son con el hidrógeno, por eso hidrácido llamado. Muy bien. Esto hay que repasar. A ver. Compuestos importantes de los halógenos. Seguimos viendo. Los halogenuros. Los halogenuros. Los compuestos con el hidrógeno. Vamos a ver. Son gases de olor penetrante los halógenos. Los de hidrógeno. Irritantes son, ¿cierto? ¿Cómo se forman por reacción directa de sus elementos? El halógeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso, ahí está el halogenuro de hidrógeno. En laboratorio ustedes van a hacer la obtención de hidrógeno. De este no, porque es peligroso manejarlo. Además, esta sal cuesta encontrarlo. Entonces, la obtención del cloruro de hidrógeno, ¿no? Van a hacer reacción, arman su esquema, todo eso de acá. La primera práctica que se hace es el hidrógeno. Después se hace el cloro y ya se van haciendo estas otras prácticas, ¿no? Bueno. Y aquí, para obtener estos otros, no es con ácido sulfúrico, ya es con un ácido menos oxidante. No se puede utilizar este ácido para obtener estos halogenuros de hidrógeno. No. Este sulfúrico se utiliza para estos casos, para los dos primeros, para estos dos. Pero si yo quiero obtener para el bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, ya es con otro ácido menos oxidante, como este ácido ortofosfórico, por ejemplo. Esto se va a ver entonces en el laboratorio, lo van a ver este de acá, el ácido sulfúrico concentrado oxida al bromuro, miren ustedes, a bromo y este yoduro a yodo. Y aquí podemos ver el ácido sulfúrico concentrado va a reaccionar con esta sal, lo que estamos indicando acá en este título, estamos desarrollándolo aquí y también gráficamente, pero veamos la reacción. Aquí el bromo, ¿con qué estado de oxidación está? En esta sal. Se perdió el cursor. Aquí. Está con menos 1, ¿no es cierto? Está en su mínimo estado acá, el halógeno, este bromo. Entonces, ¿qué le pasa al halógeno? ¿Qué le está ocurriendo al bromo? ¿De menos 1 a cuánto está pasando? ¿Qué le ocurrió? ¿Se ha reducido? ¿Se ha oxidado? Se oxidó. Muy bien. Se oxida. Se oxidó porque alguien oxidó a ese bromo. ¿Quién oxidó al bromo en esa reacción? De menos el ácido sulfúrico oxidó a ese halógeno. Ahí está. ¿Está claro? Aquí está. Y se forma la sal, por supuesto, porque hay un metal con ácido, se forma la sal. ¿Y aquí qué veo yo? ¿Otra oxidación o veo reducción acá? ¿Qué veo? Gato, cállate. ¿Qué veo? El azufre. ¿Azufre cuánto tengo aquí? ¿Cuánto? Aquí está con 6, ¿no es cierto? Gato. Como a 4. Muy bien, entonces, ¿qué le pasó? Se ha reducido, ¿cierto? redució. Se ha reducido.
Se ha reducido. Entonces ahí estoy viendo la oxidación y la reducción. ¿Y por qué se ha reducido ese azufre de 6 a 4? ¿Por qué se ha reducido? Porque ha sido reducido por alguien. ¿Y quién es ese alguien? ¿Quién? Este bromuro, pues reductor entonces, ¿no es cierto? Primero este se oxidó de 0, de menos 1 a 0. Este es el causante de esa oxidación. Luego, este azufre se ha reducido de 6 a 4. ¿Por qué? Porque este es el causante de la reducción. Muy bien. Pero miren con esta otra sal, con yoduro. Yoduro. Aquí tengo bromuro de potasio y yoduro de potasio. ¿Qué ocurre? Ocurre la oxidación del mismo halógeno. Ocurre la oxidación. De menos 1 a 0 hasta la oxidación. Y la reducción. ¿Hay diferencia? Miren ustedes. ¿Por qué será? Aquí el azufre ha sido reducido en la primera reacción de 6 hasta 4. Y en la segunda, de 6 hasta ¿cuánto? A 0. Muy bien, excelente, a 0. ¿Por qué será esa diferencia? Eso es porque esta sal es más reductora que esta. Porque el yodo es más reductor que el bromo. Así también se comporta sus compuestos. El yodo es más reductor que el bromo, por ese motivo la reducción es diferente. Acá se reduce más el azufre. Por ese motivo, tomen en cuenta. En cambio, el poder oxidante es el mismo porque es el mismo oxidante. En cambio, la sal es otra. Esta es más reductora, esta sal que es. Por eso el cambio acá, diferente. Ven ustedes cuando se aumentan las proporciones, incluso hasta cuánto se puede llegar. Hasta azufre mínimo. Aquí se llegó hasta azufre 4. Se ha reducido de 6 a 4. Acá se reduce de 6 a 0. Y acá se reduce de 6 a menos 2. Entonces es variable ese poder reductor. Muy bien. Eso es importante saber la diferencia. Uno puede ver esta ecuación en un libro y puede pensar que así nomás va a ser todas las reacciones. No, no, no. No es así. Hay que ver aquí por entre esta y esta, piensen las proporciones con sus compañeros del grupo. Muy bien. Vamos a ver qué hora es. Son 8. Vamos a hacer algo más. Quiero ver cuántas nos faltan de esta parte. Ya. Entonces, muy importantes estas reacciones. ¿Qué estamos viendo? De que estas sales son reductoras, ¿no es cierto? Son reductoras y aquí este compuesto oxida a estas sales y como son reductoras, entonces el azufre es reducido en esa reacción. Ácido hidrácido halogenídrico, seguimos viendo. Las disoluciones acuosas de los halogenuros de hidrógeno son ácidas, por supuesto que son ácidas. Yo puedo tener el fluoruro de hidrógeno, yo digo, es gas. Cloruro de hidrógeno es un gas, pero esos cloruros de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno disueltos en agua ya son ácidos, ya son soluciones acuosas. Aquí, por ejemplo, están completando, según la estructura de Lewis, hasta 8 electrones, ¿cierto? El oxígeno y el hidrógeno a 2 completo. Este halógeno completa 8. Muy bien. Y aquí, ¿qué es? Esta reacción de acá es la misma, ¿no? Fíjense, cuando este ácido se ioniza, quiere decir que forma el hidróneo, que es este, y el anión fluoruro es este. Entonces, ¿su carga de acidez es grande o pequeña? ¿Grande o pequeña? Menos 4, dice. A la menos 4. Pequeña. Es pequeña, por lo tanto, ¿es un ácido débil o un ácido fuerte este ácido?
chica es débil. Es débil. Débil, dice. Cosa, ácido fluorhídrico. Hay que tomar en cuenta, cuando yo digo ácido fluorhídrico, tiene una solución acuosa. Si yo digo fluoruro de hidrógeno, eso es gaseoso todavía. Igual el cloruro de hidrógeno es gas. Entonces, cuando el cloruro de hidrógeno se disuelve en agua, se forma ya el ácido clorhídrico. Cuando el fluoruro de hidrógeno, fíjense, fluoruro de hidrógeno se disuelve en agua, se forma el ácido fluorhídrico. Hay que tomar en cuenta. Entonces, esta solución, el ácido fluorhídrico, una solución acuosa, hay una atracción entre el halógeno y el hidrógeno, que se le da el nombre de puente de hidrógeno. Eso vamos a ver cuando veamos agua, mejor la definición. Son ácidos fuertes, entonces, clorhídrico, bromídrico y el iodídrico. La unión entre estos elementos, entonces, ven ustedes, enlaces covalentes. Entonces, ¿cuál es el ácido más fuerte? Aquí está la fuerza relativa de estos ácidos hidráulicos. ¿Cuál es el más fuerte? Aquí está. ¿Cuál es el más fuerte de todos estos? Este ácido bromídrico, el clorhídrico o el fluorhídrico. ¿O cuál es el más débil? Este ácido es más fuerte que todos estos, quiere decir. Este es más fuerte que este también. ¿Pero qué quiere decir esto de acá? Doble. Quiere decir que este es mucho más fuerte que este. Por lo tanto, ¿cuál es el más fuerte? Este de acá. ¿Cuál es el más débil? Este de acá. Aquí está escrito. Este es el más débil. Esto para recordar también con el estado de oxidación, vean ustedes los ácidos oxácidos, quiere decir oxigenados. Con el estado máximo, los perclórico, perbrómico, periódico. Aquí está escrito. Con estado 5, los perálicos, dice clórico, iódico, brómico. ¿No? Aquí está escrito. 5. Con 3, aloso, dice, ácido aloso, cloroso, bromoso, iodoso. Son 1 los hipoalosos, hipocloroso, hipobromoso, hipoiodo. Pero no aparece para el flúor. ¿Por qué no aparece para el flúor? El flúor se queda con su estado -1, no forma compuesto, no forma ácido oxácido del flúor. ¿Por qué? Porque es el más electronegativo, tiene el átomo más pequeño. Por todas esas características que hemos visto. Tomar muy en cuenta eso que estamos viendo. El flúor se queda con su estado -1. En cambio, el cloro, bromo y yodo pueden expandir su octeto hasta 1, 3, 5, 7. El flúor se quedó con ¿cuánto? Con su mínimo estado. Es el más oxidante y todas esas propiedades que hemos visto. El grado de acidez aumenta con la electronegatividad, con el número de oxidación y el número y la cantidad de oxígeno unidos al halógeno. Aquí tengo yo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 ácidos. Con el estado 7, con el estado 5, con el estado 3, con el estado 1. Entonces, me dice aquí que el grado de acidez aumenta con la electronegatividad. Yo voy a descontar el flúor, porque no forma compuestos ácidos oxigenados el flúor, ¿no? Entonces me quedo con el cloro, bromo y el yodo. Pero esto tiene que ser el cloro, porque dice acá, el grado de acidez aumenta con la electronegatividad. Entonces, ¿cuál es el más electronegativo de entre todos los halógenos? ¿Cuál es el más electronegativo? A ver, vamos rapidito, hagan conmigo para terminar la clase. El cloro. No, de todos, de todos. Piensen, ¿cuáles son todos? Los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo, ¿cierto? ¿Cuál de ellos es más electronegativo? Flúor, pero no es el flúor. ¿Por qué? Porque no forma compuestos oxigenados o ácidos oxigenados, ácidos oxácidos.
El flúor no forma, por eso lo sacamos y nos quedamos con el cloro, bromo y yodo, ¿no? ¿Y cuál de esos tres es el más electronegativo? El cloro, por eso aparece el ejemplo del cloro nomás acá. Ya estamos cumpliendo con esta propiedad, ya, el más electronegativo. El número de oxidación más alto, ¿cuánto es? 7. Entonces, este es el candidato. La cantidad de oxígenos unidos al halógeno, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 4, entonces es este. ¿Qué quiere decir? Que ese es el ácido, ¿no es cierto?, más fuerte, este de acá. El ácido perclórico. Aquí está. Pero para los otros aparece igual. Estas tres condiciones deben cumplirse para hacer ácido fuerte y hacer la comparación. Comparación de la acidez de los oxácidos del cloro, bromo y yodo. Bueno, esto está en tabla, esto, ¿no es cierto? Los haluros, ¿qué son los haluros? Son compuestos de los halógenos. Y si esos halógenos están combinados con metales, entonces son sales. Son halogenuros de otros elementos. O sea, halógenos combinados con otros elementos son los haluros. Los compuestos formados por cationes altamente polarizantes y aniones altamente polarizables presentan enlaces con elevado carácter covalente. Compuestos que fácilmente se forman, significa esto. Tenemos los no metales, en este sentido, nos movemos en la tabla así, hacia la izquierda y llegamos a los metales, eso significa. A los halogenuros metálicos, o sea, sales metálicas. A los halogenuros no metálicos, sales no metálicas, quiere decir sales no metálicas y sales metálicas. Entonces, ven la diferencia. Las sales metálicas son iónicas, alto punto de fusión, solubles en agua. Las sales metálicas, aquí tenemos la sal común, cloruro de sodio, son solubles en agua. En cambio, estas son poco solubles, las sales no metálicas, poco solubles. Tomar en cuenta. Bueno, nos faltan 2 o 3 diapositivas. Aquí nomás lo vamos a dejar. Aquí nomás lo vamos a dejar. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ahora es martes. ¿Quieren pasar el jueves? Creo que no. Si quieren, pasamos. Hablen rapidito, por favor. Sí, ingeniero, podríamos pasar. Ya. Entonces yo hago la conexión, no hay problema. Les pregunto de todas maneras. ¿Ya? ¿Y la otra semana quieren pasar? No. No, ingeniero. No, ingeniero. Pero este jueves quieren, yo quiero escuchar unas 3 o 4 opiniones por lo menos, este jueves. Sí, este jueves sí. Este jueves está bien, ya sí, para Está bien el recuperar de la jueves. otra semana. Ya, bueno, quedamos así. Nos reencontramos entonces el jueves, jóvenes. Vamos a ver la reunión. Hasta luego, ingeniero. ¿No hay consulta?